sucedido en él. Lo que parecía ser sus manos eran unas garras que agarraban fuertemente a aquel caballo, las cuales tenían clavadas en la panza del animal. Con una de sus manos le abría la carne, produciéndole profundos cortes. Se espantó tanto mi abuelo que soltó la soga y salió galopando del lugar. Solo logró avanzar unos metros cuando recibió un golpe en seco en la espalda. Sintió un dolor indescriptible. El golpe lo dejó sin aire y casi logró tumbarlo. Pero gracias a Dios, el caballo continuó su carrera sin detenerse. Apenas llegó a casa, llamó a su madre, se bajó del caballo y cuando intentó contarle lo sucedido, cayó al suelo perdiendo el conocimiento. Se despertó acostado boca abajo sobre su cama. Escuchó a su padre pedirle que no se moviera y recién allí cayó en cuenta de lo que había sucedido. En su espalda tenía los cortes provocados por las garras de aquel niño. El ardor era insoportable, pero al menos habían logrado frenar la hemorragia. Días después supo que encontraron el cadáver de aquel caballo adquirido. Este se encontraba aún en el mismo lugar y no encontraron sus vísceras dentro de este. Algunos piensan que mi abuelo alucinó y que en realidad se trató de una bestia salvaje, pero él asegura que fue un ser del mismo infierno. Sus heridas demoraron meses en cicatrizar y tuvo que visitar a un curandero para que le quitara el susto. Mi abuelo falleció hace algunos años y me eligió a mí para conservar ese recuerdo. Se trata de la camisa que usó el día que fue atacado. Aún tiene marcas de sangre y esos largos cortes provocados por la garra de aquel demonio. La herencia de mi abuela. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato me lo contó mi abuela, justamente un mes antes de fallecer, y siempre le estaré agradecida por habérmelo contado, pues gracias a eso, hoy puedo comprender los aspectos más importantes de la vida. Mi nombre es Vanessa y mi abuela se llamaba Adela. De ella recibí una inesperada herencia. Todo se remonta a la década de los años 50, cuando ella tenía unos 7 años. Vivía en lo que en ese entonces apenas era un pequeño pueblo. Jamás conoció a su padre. Su madre trabajaba en el campo y por tal motivo pasaba prácticamente todo el día sola. Una noche se despertó en la madrugada. Estaba tratando de volver a dormir cuando escuchó un chillido venir desde el fondo de la casa. Se levantó y se acercó hasta el patio. Desde allí vio que había una mujer dándole la espalda. Pensando que era su madre, comenzó a acercarse a ella. Y cuando estaba a punto de hablarle, la mujer se dio la media vuelta, dejando al descubierto un masacrado rostro cubierto de sangre. Se aterró ante tal imagen. Corrió hasta la habitación en busca de su mamá y la encontró durmiendo. Pero cuando la despertó y le contó lo que había visto, ella la castigó al pensar que le mentía solo para dormir con ella. Esa noche mi abuela se acostó llorando en su habitación, temblando de miedo, y se durmió rezando para no volver a ver a aquella extraña mujer. Días después, durante la tarde, ella se encontraba sola en casa. Su único juguete era una muñeca de trapo y estaba jugando con esta en la cocina, cuando de repente escuchó a aquel mismo chillido de aquella noche. Asustada, dirigió su mirada hacia todos lados sin poder ver a nadie, pero segundos después lo volvió a escuchar. Esta vez miró hacia la ventana que daba al patio trasero y parada detrás de esta
vio a aquella misma mujer. Se quedó petrificada. Fue tanto el miedo que sintió que se orinó encima. La mujer solo la observó por unos segundos y sin mediar palabras se dio la media vuelta y se marchó. Cuando llegó su madre, la encontró llorando, oculta bajo la cama, y al descubrir que estaba orinada, la volvió a castigar. Desde ese día, mi abuela comprendió que no podía contra aquella mujer, y se resignó al saber que estaba sola frente a esa situación. Las apariciones de la misteriosa mujer continuaron, y luego se fueron sumando las apariciones de otras personas. Una vez que alcanzó la adolescencia, comprendió de lo que se trataba todo eso. Una noche se le apareció un señor que había fallecido recientemente y a quien ella conoció al instante. Fue entonces que supo que se trataban de almas en pena. Le costó mucho aceptar ese don, pero con el tiempo se fue adaptando al mismo. Después de todo, eso se trataba de almas que necesitaban que oraran por ellas. Al principio del relato mencioné que daba gracias a mi abuela por haberme contado esta historia. Y la razón de esto es que verdaderamente me ayudó a sacar un peso de encima. Pues desde que soy niña me torturaba pensando que me estaba volviendo loca al ver a muchos fallecidos aún caminando por las calles, don que recibí como parte de la herencia de mi abuela. La higuera, historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Tengo la dicha de tener aún a mi abuela Emma a mi lado, y hace poco me narró una historia espeluznante. Con su permiso, hoy se las quiero compartir. Esto le sucedió cuando ella tenía unos 6 años de edad, hace ya bastante tiempo. En esa época vivía junto a mis bisabuelos en el campo. Todavía no tenía hermanos y se la pasaba jugando todo el día en el enorme patio de la casa. Recuerda perfectamente que era un día viernes, cerca de las 3 de la tarde. Sus padres estaban durmiendo la siesta y ella se levantó para ir a jugar. Tenían varios árboles frutales en el lugar, entre ellos una enorme higuera, y estaba jugando justo debajo de esta cuando empezaron a caer hojas de la planta. Levantó su mirada y vio con asombro que había un pequeño gatito trepando en una de sus ramas. Nunca lo había visto antes, pero le llamó la atención al instante. Por alguna extraña razón, sus padres no le permitían tener mascotas, pero ver al gatito tan cerca de ella le pareció una oportunidad única que no debería dejar pasar. Comenzó a trepar por la planta totalmente emocionada, y a medida que iba subiendo, no le quitaba la mirada de encima. Pero una vez que estuvo arriba, vio algo que la dejó petrificada. Inexplicablemente, donde segundos antes se encontraba el gato, ahora había una niña sentada sobre la rama. Ella se quedó muda por el impacto. Pensó en bajarse, pero no podía siquiera moverse. Aquella niña le habló, preguntando si buscaba al gatito. Con una sonrisa le dijo que ya no lo encontraría. Poco a poco comenzó a moverse a lo largo de la rama, y una vez que estuvo al lado de mi abuela, la tomó de la mano y comenzó a clavarle las uñas. Fue entonces cuando ella pudo reaccionar, gritando del espanto. Pero en medio del forcejeo, la abuela perdió el equilibrio, cayendo al instante. Sin embargo, no logró llegar hasta el piso porque quedó colgando. Era esa niña la que la sostenía, pero lo hacía tomándola desde sus cabellos.
Mi abuela gritaba aterrada. Sentía como la niña le jalaba el cabello subiéndola y bajándola, como si fuera una marioneta. Luego se detuvo por unos instantes y esta vez comenzó a balancearla hacia los costados. La escuchaba reírse de una manera espeluznante. Le suplicaba a gritos que la soltara, pero eso parecía solo lograr que ésta la jalara con más fuerzas todavía. Alertados por los gritos, sus padres llegaron al patio corriendo para auxiliarla, y justamente la encontraron tal cual mi abuela se sentía, colgada de sus cabellos desde lo más alto de esa planta. Pero sus padres no vieron lo que ella, y cuando subieron para liberarla, notaron que sus cabellos estaban enganchados sobre unas gruesas ramas de la misma higuera. Ellos nunca le creyeron cuando mi abuela les contó lo que realmente vivió. Para ellos se trató de un simple accidente en el cual quedó enganchada entre las ramas, y se negaban a prestarle más atención al asunto. Mi abuela asegura que nunca más volvió a ver a la niña, pero ya siendo adulta y una vez que sus padres fallecieron, hizo cortar esa higuera sin dudarlo. El cadáver del río. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Mis abuelos solían contarme muchas historias paranormales cuando era niño, pero entre todas ellas había una que me dejaba totalmente aterrado cada vez que la contaban. Mi nombre es Ezequiel, y lo que les compartiré a continuación es algo que vivieron mis propios abuelos. Era una noche de sábado del año de 1977. Mi abuelo tenía unos 21 años de edad y mi abuela 19 recién cumplidos. Venían de una fiesta de un amigo en común, y como era su costumbre, se iban caminando hasta su casa. Existe un puente que une el barrio con una calle que hoy en día es una avenida. Estaban a punto de llegar a este, cuando a lo lejos vieron a un hombre caminando por la mitad del mismo. Nada les hubiera parecido extraño, si no fuera porque el sujeto cargaba sobre sus hombros lo que parecía ser un enorme bulto. Este se detuvo y acercándose a la orilla del puente, arrojó al río lo que traía encima. Seguido a eso, comenzó a correr del lugar hasta perderse en la oscuridad de las calles. Mis abuelos quedaron perplejos. No les hizo falta pensar mucho para saber que no se trataba de algo bueno. Inmediatamente fueron a la policía a denunciar lo que habían visto. Cerca del mediodía, unos oficiales llegaron a su casa para hablarles sobre lo que habían visto durante la noche. Les informaron que lo que el hombre desconocido arrojó al río era el cadáver de un joven que ya habían encontrado, pero que aún no lograban identificar. Esa noticia les provocó escalofríos. Los policías agregaron que aún estaban buscando al asesino. Pidieron que por favor se dirigieran a la jefatura durante la tarde para brindar más datos. Una hora después sonó el timbre de la casa nuevamente, y al abrir la puerta sucedió un hecho que los dejó desconcertados. Se trataba de un muchacho, y apenas éste vio a mis abuelos, comenzó a darles palabras de agradecimiento. Ellos no comprendían nada. Es más, nunca antes habían visto al joven. Después de que se tranquilizó un poco, recién pudo darles una explicación a su conducta. Se presentó con el nombre de Rogelio Velázquez y se acercó hasta la puerta para darle las gracias, porque si no fuera por ellos, no habrían encontrado al asesino, y de ese modo no se haría justicia.
Luego de esto, se dio la media vuelta y se fue caminando hasta alejarse